Buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro ciclo de Open Class de empleabilidad. Bueno, como sabéis, es una de las iniciativas que llevamos a cabo desde el COIE, que es el Centro de Orientación e Información para el Empleo de UNIR, Universidad Internacional de La Rioja. Y bueno, pues es uno de los muchos proyectos que hacemos de empleo para atraer a grandes expertos de empresas importantes pues a la universidad y que hablen sobre empleo, sobre proyectos de colaboración que llevamos conjuntos. En este caso, la Open Class de hoy, con formato de mesa redonda, la hemos llamado Prácticas Virtuales, acercando el teletrabajo a la universidad. Ahora después os presentaré a los ponentes que hoy nos acompañan, pero sí que me gustaría antes contextualizar un poco qué es un aula virtual de Empresa UNIR, ¿vale? Para que todos estemos informados. Bueno, pues es un espacio colaborativo donde los estudiantes participan en casos reales que proponen empresas importantes del sector, pues para que obtengan a su vez pues, propuestas interesantes para las empresas, ¿vale? Al final se trata de prácticas que son 100% virtuales, 100% online, y donde también pues, a las empresas les permite atraer el mejor talento UNIR. ¿Cómo nace este proyecto? Pues por varios motivos. En primer lugar, porque UNIR, como sabéis, es la universidad en Internet y al final pues es un proyecto que teníamos que hacer, el poder llevar las prácticas tradicionales presenciales de toda la vida, pues llevarlos a lo virtual, ¿vale? Y además porque esto posibilita a alumnos que pues están desplazados, porque sabéis que tenemos alumnos en más de 90 países, que tengan la oportunidad también de participar en empresas que a lo mejor no están en su ciudad de residencia. Por otro lado, bueno, pues porque al final también queremos estar alineados con las nuevas formas, los nuevos modelos de trabajo que se están demandando en las empresas. Y por último, porque bueno, sí que es cierto que hay muchas personas que están trabajando, que quieren estudiar y que encuentran en las prácticas presenciales pues un impedimento, ¿no? Pues para poder apuntarse, porque a lo mejor no pueden abandonar su puesto de trabajo. Bueno, pues las prácticas virtuales sí que lo permiten y es otra opción que les posibilita el poder estudiar. Entonces, bueno, pues sin más voy a presentar a los expertos de las empresas que hoy nos acompañan y luego, bueno, pues ya daremos paso a lo que es la mesa redonda, que va a estar contextualizada en dos partes. Por un lado, las aulas virtuales de empresa, ¿no? Donde nos van a contar las empresas que hoy vienen pues cuál ha sido su experiencia, ya que han sido las pioneras que han participado en la primera edición de este proyecto. Y por otro lado vamos a hablar del teletrabajo y a dar lugar pues, a preguntas que se vayan formulando por el chat o bien en el momento de la inscripción. Entonces, bueno, tengo con nosotros a Pedro Cañizares, él es director de producto de la empresa YAM-TV y bueno, pues se acumula más de 20 años de experiencia en temas de industria de radiodifusión, televisión interactiva, vídeo digital y en general de datos. Entonces, bueno, ahora se presentará. Muchísimas gracias, Pedro, por estar aquí con nosotros. Por otro lado tenemos a Maribel Jiménez, ella es Manager Digital Experience en Minsight, Indra. Y bueno, pues al final lo que ella trata no es de diseñar no lo que el cliente quiere, sino lo que necesita para que alcance el éxito o buscar la solución idónea que necesita el cliente. Muchísimas gracias, Maribel. Y bueno, pues tenemos con nosotros también a David Estamenito, que él es director de Responsabilidad Social Corporativa y Talento Digital en Cisco Spain. Y bueno, pues también entusiasta de la tecnología, un profesional de la innovación y un colaborativo nato. Así que, pues nada, sin más voy a dar paso a que ellos se presenten, que presenten muy brevemente, aunque ya son muy conocidas las empresas, pero que la actividad en líneas generales, y empezamos con un poco las preguntas. ¿Vale? Bueno. Pues si quieres vamos por el mismo orden, Pedro, cuéntanos. Bien, pues nada, muchas gracias, os agradezco la invitación que nos habéis cursado para estar hoy aquí. Y bueno, contar un poquito simplemente qué es Jamp. Jamp es una empresa muy joven, hemos empezado nuestra actividad profesional, pues llevamos un año escaso en el mercado y nos dedicamos al mundo del dato, ¿no? Nos dedicamos a extraer valor de los datos, a extraer esa información que hay oculta cuando tratamos grandes cantidades de datos y a extraer patrones de comportamiento de usuarios a los servicios. Entonces, a pesar de que cada persona es un mundo individual y cada persona es completamente distinta, pero cuando miramos la información desde el punto de vista agregado de datos, pues sí se pueden establecer determinados patrones de comportamiento que son muy útiles desde un punto de vista empresarial. Y a esto nos dedicamos fundamentalmente a tratar muchos datos, ¿no? Pues, por dar solo dos órdenes de magnitud, estamos tratando ahora mismo
del orden de 20 millones de usuarios al día, estamos tratando más de 10 millones de plays de vídeo bajo demanda diariamente, y esto lo hacemos en 17 países. Entonces, bueno, con apenas un año de vida en el mercado, pues consideramos que estamos teniendo una buena aceptación en el mercado. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Bueno, pues yo, efectivamente, yo soy Maribel, manager, como decías, de la unidad especializada de Digital Experience, y dentro de Minsight. Minsight es la marca de transformación digital de Indra, y dentro de Digital Experience, que es mi unidad y es de la que realmente vamos a hablar, pues realmente lo que hacemos es ayudar a las empresas, que es para quien trabajamos. Digamos que la forma de superar los retos, lo que nosotros hacemos un poco como valor, es que le traemos la voz del cliente, sus frustraciones, sus necesidades y sus motivaciones, y lo que hacemos es trabajar desde ahí. Es decir, que es algo que las empresas han dejado de hacer, y de alguna manera nosotros cogemos y rescatamos eso para diseñar experiencias que al final tienen unos resultados fantásticos, la verdad que hay que decirlo. Y luego, como estamos efectivamente en una empresa que tiene en su ADN la tecnología y la innovación, pues lógicamente esas experiencias, pues luego a nosotros nos encanta, siempre que aplique y le dé valor al consumidor, pues metemos inteligencia artificial, blockchain, entonces pues enriquecemos mucho más la experiencia. Y nos dedicamos a eso, a diseñar experiencias fantásticas que le den valor al cliente y que le den, lógicamente, beneficios a las empresas. Muy bien. David. Bueno, Cisco es una multinacional americana que nació en San Francisco en el año 84 por dos profesores de Stanford que decidieron conectar pues, dos ordenadores que no se hablaban entre sí, y crearon un router, que ahora sonará a todos, ¿no? El router que tenéis en casa, bueno, pues esa fue la invención un poco de Cisco. Yo definiría a Cisco como el arquitecto de Internet, ¿no? Esas tuberías, o incluso el fontanero, ¿no? De Internet, esas tuberías, ¿no? que hay detrás de Internet para que todos esos bytes de información fluyan, ¿no? Con lo cual, bueno, pues Cisco ayuda, digamos, a las empresas que se dedican, digamos, a esas infraestructuras a poder facilitar un poco, tecnológicamente hablando, esta transición, ¿no? Al mundo digital, y también obviamente todos los servicios relacionados también con la transformación digital, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de ciberseguridad, todo el tema de Internet de las cosas, ¿no? Y además cosas importantes como por ejemplo la virtualidad, ¿no? Antes hablábamos de aula virtual, bueno, pues en Cisco la colaboración y lo virtual, ¿no? Pues también está muy en el core nuestro, ¿no? Porque al final tenemos equipos repartidos por todo el mundo y también vendemos, digamos, la colaboración a través de nuestros productos, ¿no? Cisco, como Cisco Webex o Cisco Telepresencia. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por las presentaciones, y bueno, pues como comentábamos, vamos a dar paso a lo que es un poco que nos cuenten cuál ha sido la experiencia, porque ellos han colaborado, como decía anteriormente, en el proyecto de aulas virtuales de empresa, pues que consiste, como decía, en prácticas 100% virtuales. ¿Vale? Hemos arrancado inicialmente con máster específicos del área de IT, ¿no? De tecnología, ingeniería de tecnología. Entonces, bueno, pues la idea es que nos contéis un poquito pues qué tipo de perfiles, por ejemplo, pues han colaborado con vosotros, y si creéis que han sido, o sea, que los alumnos han aprovechado las prácticas. Entonces, bueno, me vais contestando. Pues si queréis empiezo yo también. Fenomenal. Por ponernos un orden. Pues como comentaba antes, ¿no? Nosotros lo que hacemos es extraer valor de los datos, entonces creo que empezamos a contactar con vosotros en marzo de este año o cosas así, ¿no? Y en abril empezó la colaboración. Entonces la verdad es que el resultado ha sido, voy a empezar casi por el final, ¿no? Pero por dar buenas noticias, el resultado ha sido muy positivo, ¿no? Y hemos tenido a 9 alumnos vuestros que han estado haciendo las prácticas fin de máster con nosotros. Han estado durante 5 semanas, como media jornada más o menos cada uno, ¿no? En total creo que eran 96 horas. Y entonces han sido alumnos del máster de Big Data y visualización de datos. Entonces, bueno, pues hicimos unos grupos de trabajo, ¿no? Hicimos 4 grupos de trabajo, 2 personas cada uno, y luego un grupo de una sola persona, y han estado trabajando en distintas cosas que hemos ido viendo, ¿no? Entonces, pues desde el punto de vista digamos, de arquitectura de Big Data, ¿no? Pues hubo un grupo de trabajo que estuvo trabajando específicamente en esa parte, ¿no? En qué arquitectura ellos consideraban podía ser la mejor para manejar el volumen de información que nosotros estamos manejando en este momento. Luego otro grupo de trabajo, pues les dimos un ejemplo de dataset que nosotros manejamos, y nosotros de esos datasets estamos extrayendo información. Pues les dijimos, mira, este es el dataset, esta es la información que estamos extrayendo, ¿qué información adicional vosotros creéis que se pueden extraer de estos mismos datos, de este mismo conjunto de datos? Y la verdad es que hicieron propuestas muy interesantes. Y
Y luego los otros grupos de trabajo pues básicamente trabajaron en visualización, ¿no? O sea, nosotros aplicamos mucha tecnología para tecnología de Big Data, tecnología de Machine Learning, aplicamos algoritmos para hacer predicciones de evolución de tasa de bajas o de consumo de determinados servicios. Entonces, toda esa tecnología que hay por detrás, pues la ocultamos a la hora de presentar la información, ¿no? La información hay que presentarla de una manera muy simple, muy sencilla, entonces la visualización de los datos al final es fundamental para que te compren el servicio o no te compren el servicio, ¿no? Entonces ahí, desde ese punto de vista, yo creo que los alumnos que estuvieron implicados en la parte esta de visualización de datos, pues también hicieron un trabajo interesante, ¿no? En el sentido que nos propusieron ideas nuevas, ¿no? Desde el punto de vista de visualización y de simplicidad, ¿no? Al final lo que buscamos es dar valor al dato, pero a la vez de una manera muy sencilla y muy intuitiva para que se entienda y se puedan tomar decisiones de negocio, que es nuestro objetivo. Muy bien. Maribel, ¿vosotros qué perfil de alumno habéis tenido? Sí, nosotros hemos acogido, por una parte, en mi unidad a 3 alumnas que venían de diseño industrial. Y en ese sentido, pues muy interesante y muy enriquecedor, porque nosotros estamos bastante centrados en el tema digital, pero es verdad que ya sabemos que el tema al final ahora no es solo digital. Y nos parecía un reto interesante, en este caso, y lo que hemos trabajado un poco con ellas es, o sea, al principio pensábamos en hacer una práctica real, en algún proyecto real, pero le encontramos alguna dificultad de meterles en lo que vienen siendo nuestras entregas, nuestros ritmos de trabajo. Encontramos efectivamente que en un momento dado, al no saber qué resultado iban a dar, cómo los colocábamos, entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer 2 pruebas, como eran 2 grupos, o sea, está la parte del máster de experiencia de usuario y el otro que tiene que ver con data, precisamente como comentabas, ¿no? Entonces, en el tema de Big Data, pues efectivamente hay un alumno y él, de las propuestas que le dieron a elegir, eligió la visualización, le parecía más atractiva y justamente, ¿no? Como bien decía, pues es una parte muy importante. Y todavía no ha terminado la práctica, no os doy un poco así el resultado, pero ya solamente el comienzo y todo ya muy positivo. Y desde mi punto de vista yo quería probar algo diferente también, decía, bueno, pues más inspirador, ¿no? Más de la universidad y realmente nos podía dar un punto de vista para trabajar un poco más la innovación, entonces les puse un reto que es un poco la tienda del futuro, de manera que tenían que buscar un poco cuál es la evolución del consumo real, se tenían que enfrentar a nuestra metodología, tenían que salir a la calle, tenían que preguntar, elegir un sector, averiguar muy bien dónde estaban los puntos de dolor y trabajar una solución que realmente se ajustara, para que entendieran muy bien cómo se aplica y lo duro que es cuando uno tiene que diseñar algo, es decir, y ahora le tiene que valer al consumidor, que es el que lo va a comprar, ¿no? Claro. Entonces, es un ejercicio que a nosotros efectivamente nos sirve como inspiración y ver un poco pues hasta dónde llegan y qué soluciones, qué propuestas nos pueden dar, ¿no? Desde ahí. Entonces yo creo que ha sido muy interesante para mí trabajar con ellas y ver cómo iban evolucionando, ver qué problemas tenían, porque nos ayuda un poco también a superar problemas. Y en el tema de Big Data, bueno, pues están en ello y de momento muy bien. Fenomenal. David, ¿vosotros? En nuestro caso lanzamos un reto a los alumnos, aplicaron una serie de alumnos, al final seleccionamos a un alumno que tenía un perfil técnico de sistemas, especialización en ciberseguridad y también haciendo el máster de Big Data, ¿no? Y le propuse un reto que era tratar de construir un modelo por el cual fuera capaz de predecir cuando un cliente de Cisco fuera a renovar o a no renovar ese servicio. Con lo cual, bueno, pues ha sido un proceso durante un mes donde hemos estado, digamos, guiándole cada semana a través de nuestra digamos, herramienta virtual Webex, ¿no? 1 hora y media aproximadamente cada semana para guiarle un poco en el proceso, guiarle en la presentación, en el modelo, ¿no? Y yo creo que en general muy satisfactorio, ¿no? La experiencia, ¿no? Yo creo que hemos aprendido nosotros, yo sobre todo de Big Data, porque yo estaba un poco pez en Big Data. Entonces la verdad que ya sé que es un sentiment análisis, ese tipo de cosas, ¿no? Por fin. Así que, bueno, pues yo creo que nos hemos puesto al día también de Cisco en estas cosas y yo creo que él también ha entendido, o era un poco nuestro propósito de Cisco que le puede ofrecer, ¿no? Como empresa, ¿no? Para su futuro. Y también entender también cuáles son un poco las demandas, ¿no? También de estas generaciones nuevas, ¿no? Las generaciones, ¿no? Que creo son la generación Z, ¿no? Que viene ahora dentro Yo creo que sí, vamos, ¿no? Por esa generación. Entonces, nos hemos quedado sin abecedario. Dentro de nada. Vamos por la Z. Ahora ponemos números. Yo creo que la anterior es la T de táctil. Va a ser como las matrículas. Pero en general muy positivo, ¿no? De hecho, este viernes que viene ya cerramos proyecto, él presentará su proyecto
ante un par de directivos de Cisco en la oficina de Madrid. Yo creo también para ellos es una oportunidad para oye, pues darse presentar lo que ha hecho y ¿no? coger la skill esa de comunicar a la dirección, ¿no? Y de hecho estuvimos trabajando un poco en la presentación, ¿no? Que le recomendamos un poco, antes de hacer un testing con nosotros, ¿no? Y le recomendamos un poco cómo digamos, enfocarlo. Enfocarlo. ¿no? O sea, que yo creo que también es un proceso de experiencia, también no solo las habilidades técnicas, sino las mal llamadas soft skills, ¿no? Que también son muy importantes, ¿no? Yo creo que efectivamente, sí, comparto. Este tipo de proyecto, o sea, lo que son las prácticas virtuales en sí, ¿qué creéis que, o sea, qué beneficios creéis que tiene de cara a una empresa? Porque las empresas hoy en día todavía no están acostumbradas, ¿no? Digamos, luego hablaremos del teletrabajo, pero si el teletrabajo es complicado, pues en muchas empresas, ¿no? Pues las prácticas virtuales lo son aún más, porque muchas veces no se concibe, ¿no? El que un alumno no esté presencialmente al lado del tutor de la empresa. Entonces, vosotros que ya lo habéis probado, ya lo habéis testado, ¿qué beneficios creéis que tiene? Bueno, en nuestro caso es que estamos muy acostumbrados a trabajar en entornos virtuales en los que no está todo el mundo en la misma localización, ¿no? Nosotros hay un grupo de trabajo que estamos en Madrid, hay otro grupo de trabajo que está en el Parque Tecnológico de Gijón, Data Scientists los tenemos en Bristol y luego pues hay determinados grupos de ventas, ¿no? En Londres, en Los Ángeles y en Australia, ¿no? Con lo cual estamos muy acostumbrados a lo que es a trabajar en un entorno muy deslocalizado. Con lo cual para nosotros ha sido fácil trabajar en este entorno con ellos y creo que ellos también, ¿no? Y la verdad es que desde el primer momento pues les contamos nuestra manera de trabajar, ¿no? Nosotros trabajamos con metodologías ágiles y les involucramos en este ritmo de trabajo, ¿no? A sprint de 2 semanas de duración, a trabajar con herramientas pues como Jira o como Confluence a la hora de documentar o como Slack a la hora de crear grupos de trabajo, ¿no? Donde teníamos pues un día a día a través del Slack y luego pues a través de Skype o de Hangout, ¿no? Pues conversaciones bueno, como 1 o 2 a la semana por cada grupo, ¿no? Con lo cual para nosotros la experiencia pues ha sido normal, ¿no? Una continuidad de nuestro trabajo y creo que para ellos también, ¿no? Porque de alguna manera ya durante su máster pues han estado trabajando a distancia con el profesorado y entre ellos mismos a la hora de hacer trabajos, ¿no? Con lo cual bien. Pues hombre, nosotros también es verdad que estamos acostumbrados, pero como beneficio, si yo tuviera a la pregunta de beneficio, para nosotros lógicamente es comodidad. Es decir, yo creo que no es lo mismo cuando te dicen vamos a las prácticas y aquí hay un desembarco de personas, digo, Dios mío, ¿dónde las meto? Yo creo que tenemos un problema de espacio bastante importante. Entonces yo reconozco que me fue atractivo cuando decían, no, es en remoto. Yo digo, fenomenal, porque es verdad que a mí se me parece un beneficio poder trabajar en remoto para este modelo, ¿no? Como piloto. Sí. Incluyendo, independientemente del objetivo, o sea, incluso como selección de candidato, y luego ya, efectivamente, ya si te interesa, pues ya puedes arreglar un tema presencial, pero... Incluso o sea, comodidad absoluta. ¿Creéis que incluso el tema de la tutorización, porque sí que es verdad que al final requiere recursos, requieren de vosotros, porque al final les tenéis que guiar, pero a nivel tutorización también os ha sido sencillo poder hacerlo? Yo creo que también Cisco es nuestro ADN, ¿no? Sí, entonces, claro, para nosotros. Sí. Es que no... De hecho, lo contrario, o sea, lo contrario nos costaría mucho más, que es lo físico, ¿no? Claro, imagínate, ¿no? Buscar salas de reuniones, que a día de hoy nosotros lo tenemos fatal, no sé vosotros, porque es que es como aquello, yo no sé, va a empezar a salir a cotizar a bolsa las salas de reunión. Pero, por ejemplo, lo que ha dicho Maribel, una de las puntas de lanza del proyecto e-commerce de recursos humanos fue el hecho de que no estuvieran en la oficina. ¿Verdad? Para nosotros el tema de seguridad, con toda la información confidencial que manejamos, es muy importante, con lo cual pues no pueden meterse ordenadores, por ejemplo, que no son de la empresa, es decir, hay muchas reglas, ¿no? Que tienen que ser respetadas y por tanto esa virtualidad nos da mucha flexibilidad, mucho juego, ¿no? Otra es asignar mentores que no viven en la localización donde está el mentí. Nosotros somos una empresa que tenemos a 350 trabajadores que, pues parecido al vuestro, ¿no? Al vuestro, que están por toda España, y nos permite asignar a mentores que están interesados independientemente de la localización, ¿no? Entonces yo creo que sí que es muy positiva y también importante también yo creo que aprendan los propios alumnos a manejarse con estas herramientas virtuales. Totalmente. Lo estábamos comentando, ¿no? Antes. Claro, sí. A nosotros les hemos dado herramientas de Cisco Webex, Cisco Spark, que es muy parecido a lo vuestro. Pero con ventaja, o sea, en vuestro caso, justo. Pero bueno, lo importante es que sepan manejarse con esas herramientas, porque van a ser su día a día. Si ya no lo es su día a día, pero bueno, yo creo que es importante que también aprendan de esa colaboración, ¿no? Sí. Fenomenal.
y a la vez, bueno, pues también es una manera, ¿no?, de lo que comenta antes Maribel, ¿no?, de al final encontrar también talento externo y que además esta modalidad de prácticas donde muchas veces hay empresas que no asignan a un trabajo en sí mecánico de la oficina, sino que pues, este planteamiento de retos, de oye, te lanzo esto a ver qué me propones, pues también te permite tener un aire diferente con ojos externos, ¿no?, de tu compañía, de cómo lo abordarían y bueno, de al final detectar talento, ¿no?, que es de lo que claro, se yo trata. creo que hay un punto que... Ay, perdón. No, sobre el punto de detectar talento, la verdad es que a nosotros también nos ha servido, ¿no?, para detectar talento y de hecho pues, a varios de los alumnos les hemos hecho alguna propuesta, ¿no?, para que participen en nuestros procesos de selección que tenemos ahora. O sea, Maravilloso. que eso es una mezcla Al final ideal, es ¿no?, la meta, porque has trabajado durante unas semanas, les has conocido, sabes lo que les gusta, lo que no les gusta, el valor que han aportado, ¿no?, y es una manera excelente de conseguir talento ya con una cierta garantía de que va a funcionar bien. Claro. No, yo lo que decía es que es cierto que se nos abren momentos en los que, como el talento está efectivamente deslocalizado, el poder trabajar, o sea, no solo pensar en que forme parte del proceso de selección para tener el típico empleo con el sueldo, la nómina, sino el poder tener colaboraciones y acostumbrarnos a que no todo el talento lo vamos a necesitar el 100% del tiempo, todos los años, sino que hay colaboraciones puntuales y cada vez vemos más necesario identificar, ¿verdad?, personas que nos puedan ayudar en un momento dado, porque tienen mucho expertise, pero no es para siempre. Entonces yo creo que esos modelos efectivamente se están dando, hay muchos profesionales libres que están montando negocios entre países y tienen el assistant en Perú, el que le hace el diseño está en Filipinas, que es verdad que hay buenos diseñadores, no me digas por qué, y entonces pues se acostumbran efectivamente a trabajar para varias empresas, ¿vale?, desde una localidad, ¿no? Y yo creo que eso efectivamente también nos enriquece, porque a veces no tenemos presupuesto, ¿no?, para tanto talento para adquirirlo en compañía. Y lo que comentas de ese reto, para mí, leí hace poco un estudio de Gartner, creo que era, para el 2020, ¿no?, decía que una ventaja competitiva de las empresas van a ser los recursos humanos, pero aquellos que con su creatividad utilicen de forma diferente la tecnología, ¿no? Entonces yo creo que esto es un buen ejemplo, ¿no? Les das un reto y es una forma de testar cuán de creativos son con esa tecnología. Yo ya casi te diría que nos importa menos a las empresas qué background tienen, porque también hay backgrounds que no son tecnológicos que pueden tener mucha creatividad y pueden saber utilizar la tecnología, ¿no? Con lo cual yo creo que es importante también tener un poco la mente abierta, ¿no?, en este tipo de proyectos, ¿no?, aunque en este caso son tecnólogos, o en el caso nuestro, pero creo que reto, creatividad, innovación es bueno para también detectar esas habilidades. Sí. Bueno, de hecho el máster este que es Big Data y visualización, yo creo que es una mezcla, ¿no?, entre parte más técnica, más tecnológica de qué tecnologías de Big Data hay que usar, con esa parte quizás un poquito más artística o bastante más artística de visualización, ¿no? Sé manejar los datos, sé cómo tratarlos, sé qué arquitecturas tengo que tener, pero a la vez soy capaz de saber cómo tengo que presentar esa información, ¿no?, de cuál es la mejor manera de visualizarla, ¿no? No es lo mismo pues, un diagrama, un pie chart, que barras verticales, que barras horizontales, etcétera, ¿no? Que toda una serie de visualizadores que vuestros alumnos pues, han empleado durante el máster, ¿no? ¿Y creéis vosotros que habéis trabajado mano a mano con ellos o si no mano a mano, pues habéis tenido a las personas que han tutorizado a los alumnos muy de cerca? ¿Creéis que se han encontrado dificultades o pues a la hora de trabajar? Porque sí que es cierto, por ejemplo, con nosotros estudian, ya sabéis, somos totalmente online y están acostumbrados, pero ¿creéis que se han encontrado dificultades o de qué manera? O sea, ¿cómo lo veis? ¿O creéis, os han manifestado que ha tenido beneficios para ellos, que han encontrado ventajas, que lo han encontrado productivo? Sí, yo... No, adelante. Es que si no, es como yo no me callo ni debajo del agua. Pero sí es más dinámico. Sí, pues si no queda como un poco... Pero sí, pues lo estábamos comentando antes. Es decir, yo creo que hay un desafío que han tenido, al menos las 3 chicas con las que he trabajado de cerca y he tutorizado, y que no les daba solución porque quería ver cómo lo iban superando. Sí, es decir, ellos han encontrado realmente 2 retos muy importantes, que a mí me parece que eran de esas skills que decíamos que ya no solamente es la parte técnica, ¿no? Y no sé vosotros qué tal, y lo podemos ver, ¿no? Ellas de alguna manera encontraron. La primera dificultad es el trabajo en equipo y la segunda remoto. Entonces, la primera, con el trabajo en equipo, se encuentran que son personas que no se conocen de nada, con lo cual no hay jerarquías, no tienen una cultura previa de trabajo y tienen que trabajar juntas. Entonces,
¿Aquí quién manda? Pues nadie. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Oye, pues democracia. Entonces, ¿qué pasa? Que han tenido que ir poco a poco viendo cómo sacar adelante el proyecto en el que todas querían ser, pues lógicamente muy majas con todas para poder trabajar, pero se encontraban con que no había nadie que les hubiera dicho, oye, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto. Entonces, ese fue un reto enorme, enorme. En ese sentido, liderazgo, reparto de roles, planificación, hitos, validaciones. Y la segunda, que tiene que ver con la parte de trabajo colaborativo, porque no es lo mismo tener una reunión, un encuentro en digital, sino cuando tú tienes que efectivamente compartir con otras personas a la vez y tener que trabajar, porque en experiencia de usuario lo que hacemos es muchas pizarras. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que las herramientas para poder colocar post-it digitales y poder arreglar esas sesiones de co-creación, pues en eso, por ejemplo, tenían dificultades también, ¿no? Que es cómo se trabaja, pero ahora ya colaborativo en remoto. Entonces, eran dos dificultades que lograron superar con éxito, dieron con las herramientas y lo superaron, pero fue complicado para ellas. Bueno, en nuestro caso lo que nos pasa a todos es que el día a día nos come y yo creo que, digamos, en tan poco tiempo a lo mejor el reto era de gran magnitud. Entonces, bueno, sí que hemos sido flexibles a la hora de ayudarle con determinados datasets para que él jugara, pero bueno, al final, bueno, pues yo creo que es una cosa que podíamos a lo mejor haber extendido en plazos y podíamos haberle sacado más jugo al proyecto, ¿no? Pero en general yo creo que diría que es un poco el único reto que hemos identificado, a falta de charlar, ¿no?, con el próximo viernes y que nos cuente un poquito más, ¿no?, de cuál ha sido un poco su experiencia, ¿no?, con nosotros, ¿no? Que seguro que él también tiene sus comentarios acerca de las cosas que podemos haber hecho mejor. Así que, claro, o sea, en tu caso es el tiempo, ¿no?, que sí, se te quedó cortito. Yo creo que al final pecamos un poco de expectativas que iba a estar, ¿no?, trabajando, digamos, muchas horas, ¿no?, y al final hay unas horas limitadas, hay que respetarlo. Compaginaba trabajo con máster, con lo cual al final, bueno, pues es complejo. Sí. Yo creo que al final creo que lección aprendida, hay que alinear expectativas al inicio del proyecto entre el mentí y los mentores y decir, bueno, hasta dónde vas a llegar con este modelo para un poco pactar un poco hasta dónde, ¿no?, cuáles son los límites, ¿no? Es cierto que a nosotros también nos ha pasado, no sé si a vosotros, que consideramos que en ese número de horas, claro, en nuestro trabajo habitual, con eso pues cunde un montón. Pero claro, no contábamos con que efectivamente iba a ser menos resultados, o sea, menos nivel de detalle, porque al trabajar a trocitos, pues el rozamiento entre que lo retomas, pues yo creo que ahí se ha perdido gran parte. Por eso nosotros también esperábamos un poco más del resultado del número de horas. Sí. Yo, en nuestro caso, pues planteamos trabajar con la misma metodología que trabajamos nosotros, que es una metodología agile de 2 sprints de 2 semanas de duración, y en cada sprint pues hay unos objetivos a cumplir, ¿no? Con lo cual, pues sabes, antes de empezar una tarea, ya se sabe qué objetivos se tiene que cumplir, ¿no? Entonces, en general diría que los objetivos los cumplieron bastante bien. Es cierto que los primeros sprints les costó un poquito familiarizarse con el entorno más del mundo del vídeo, de la industria del vídeo, qué parámetros, qué indicadores de negocio se usan en este entorno, pero una vez familiarizados con los parámetros, los KPIs que se usan en el entorno del vídeo, a partir de ahí funcionaron bastante bien, ¿no? Y al final pues se cumplieron los objetivos que se marcaron en cada sprint y en cada iteración. ¿No encontraron ninguna dificultad en el trabajo? No, más allá de la entrada inicial, de familiarizarse con el mundo del vídeo y con los visualizadores que son específicos de este entorno, y pues con determinadas definiciones y vocabulario, ¿no?, que se usan en este entorno. A partir de ahí, yo creo que lo cogieron bastante rápidamente, a partir de ahí funcionaron muy razonablemente bien. Fenomenal. Sí. Muy bien. Bueno, al final, simplemente por comentarlo, sí que el tema de las horas, es verdad que las prácticas curriculares, y esto también respondo creo a una de las preguntas que se ha formulado a través del chat, las prácticas curriculares sí que están muy ceñidas, un número de horas obligatorias, pero son las mínimas obligatorias. Esto quiere decir que siempre que haya disposición por parte del alumno y por parte de la empresa, pues podemos llegar a un momento dado, si planeamos que va a ser un reto que sí que requiera a lo mejor de más tiempo o más nivel de detalle, sí que podemos pactar pues ampliar ese número de horas, ¿vale? De cara pues a próximas. Esto es un piloto y como todo pues está pues para pues que lo sepáis que en ese sentido se puede ampliar. Estupendo. ¿Vale? Y bueno, ¿os han manifestado los alumnos a vosotros
ventajas o qué beneficios o qué les ha supuesto esta colaboración? Porque, por ejemplo, sí que nosotros tenemos feedback de los alumnos algunos alumnos que han participado con vosotros o con otras empresas, pues que ha sido un proyecto pues que es nuevo, muy innovador, que no estaban acostumbrados, ¿no? Por lo que hablábamos, que el teletrabajo sí es una cosa que han oído hablar de ella, que existe, que se hace, pero que en las prácticas como que lo veían un poco extraño. Entonces, ¿os han manifestado algo? Porque, por ejemplo, una de las cosas que sí que nos comentaban, ¿no? Era el tema de la deslocalización. Había gente que decía, joder, es que me permite que estoy trabajando en Alemania y me permite hacer unas prácticas en una empresa que me interesa muchísimo porque a lo mejor el día de mañana me encantaría trabajar allí, por ejemplo, ¿no? El tema de la deslocalización y el poder tener la oportunidad, ¿no? de colaborar con una empresa pues, que es de su ámbito de interés. ¿Os han comentado algo a vosotros? Hombre, O sea, del nivel de... O sea, yo los comentarios que he recibido suyos y a través de los informes que han tenido que hacer regularmente, sí, no de sé, prácticas. iniciales, intermedios, finales, no sé si es porque luego había que firmarlos, ¿no? Pero la realimentación que he sacado de estos informes y de sus comentarios, ¿no? Tratando con ellos es positiva, ¿no? O sea, de una parte pues han visto el funcionamiento de cómo se trabaja en una empresa que se dedica al entorno donde nosotros nos movemos, ¿no? De manejar grandes volúmenes de información, usar algoritmos de aprendizaje automático, visualizar esa información de la manera más adecuada, ¿no? Pues según me han trasladado, pues han aprendido a manejarse o a tener una idea bastante precisa de cómo se funciona este entorno, a trabajar con una metodología que no habían usado hasta ahora en ninguno de ellos, en los 9 casos que hemos tenido, y a trabajar también con herramientas, como comentábamos antes, ¿no? Que son muy aptas para trabajar en entornos deslocalizados, ¿no? Pues como puede ser pues, Jira o sistemas de documentación como Confluence o sistemas de herramientas pues, como Webex o Skype o Hangout, etcétera, ¿no? Con lo cual yo la impresión que he sacado es que ellos les ha sido útil y han acabado contentos. Muy bien, fenomenal. Muy bien, pues si os parece, hablamos un poco, porque sí que me gustaría también conocer, y también es un tema que sale mucho, bueno, que le hemos anunciado porque que vamos a hablar de ello en la ponencia y que pregunta mucho por el chat, el tema del teletrabajo, ¿vale? Yo he sacado una cifra que, según la Organización Internacional del Trabajo, en España solamente un 6,7% de los empleados pues ejerce el teletrabajo en su empresa, ¿vale? Sin embargo, cada vez son más las herramientas digitales, colaborativas, que sí que permiten este tipo de desempeño. Entonces, sí que me gustaría saber, en vuestro trabajo, que sé que en algunos, bueno, que vosotros estáis súper acostumbrados a ello, pero bueno, pues si se contempla el teletrabajo, si está muy a la orden del día, incluso si me podríais adelantar hasta qué tanto % de empleados se encuentran en esta situación. Muchas más cosas no puedo adelantar, ¿no? Muchos más datos, digo. Yo me lo tengo que mirar porque no me sabía la cifra, digo, bueno, pero si me lo preguntan. Bueno, yo en mi caso, como somos pocos, te diría que el 100%. O sea, el 100% hacemos teletrabajo. 100%. Cierto, tenemos nuestra oficina, ¿no? Pero pues dependiendo de las necesidades, pues es independiente que trabajes en casa o que trabajes en la oficina física. Para nosotros lo importante al final es conseguir los objetivos que nos marcamos en cada sprint, y a partir de ahí pues que cada uno trabaje cuando quiera y donde quiera, ¿no? Bien es cierto que el teletrabajo no es o estás en la oficina o estás en tu casa, ¿no? También puedes estar de viaje y a la vez pues entre reunión y reunión, cuando estás de viaje aprovechas también para trabajar, ¿no? O sea que el teletrabajo es un concepto, bueno, pues no es oficina o casa, sino que también es cuando estás de manera itinerante por ahí, ¿no? O sea que esa es nuestra experiencia. Muy bien, ya, pues que el listón es muy alto, el 100%. Pero nosotros lo que pasa es que... aprovechamos que somos poquitos. En nuestro caso es verdad que, bueno, yo voy a hacer una separación porque nosotros teletrabajamos bastante, quiere decir, yo por ejemplo los viernes no bajo a la oficina, entonces porque es verdad que nuestra jornada termina a las 3 los viernes, pero bueno, yo la aprovecho desde casa, así pues no pierdo, ni me cojo atascos, etcétera. Y a lo mejor, y cuando puedo, algún día entre semana también. Entonces, lo que pasa es que eso es un trabajo que efectivamente, en nuestro caso, al menos no lo consideramos teletrabajo, sino es flexibilidad para poder trabajar en oficina o trabajar en casa, ¿no? Entonces, eso es verdad que atrae talento, porque es verdad que a mucha gente pues, te puede decir, voy a Alcobendas, en el caso de Madrid, ¿no? Eso es Mordor, Dios mío, está muy lejos. Pero en el teletrabajo, que es realmente que la compañía te coloca todas las instalaciones para trabajar en casa. Lo que quiere decir es que no te asigna un puesto físico en la oficina.
Entonces, ese es el modelo que nosotros llamamos en la casa, en Indra, de teletrabajo. Entonces, de eso es verdad que tenemos un pendiente, en este caso tenemos un 1,7%, pero este mismo año vamos a alcanzar justo la cifra que has comentado, que es el 6,7%, porque va a haber otros 1.800 que se van a acoger al plan de teletrabajo. O sea que bueno, vamos Claro. ahí. O sea, Claro, en nuestro caso 1.800 son grandes magnitudes. Sí, sí, nosotros en España somos en torno a unos 380 empleados aproximadamente, y es verdad que bueno, hay esas diferenciaciones entre lo que es teletrabajo. Bueno, en realidad hay tres formas de definir teletrabajo, ¿no? El teletrabajo en realidad es el trabajo movilidad, ¿no? En muchos casos, es decir, ya con tu móvil tú puedes trabajar en remoto con el centro de la cloud y trabajar desde cualquier momento, con lo cual yo creo que al final también hay que puntualizar que hay gente que entiende teletrabajo como la capacidad de trabajar en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, haciendo cualquier tarea, ¿no? Pero si nos vamos más al concepto más tradicional de teletrabajo, ¿no? De trabajar desde casa, sí que hay personas en Cisco dedicadas y trabajando en casa, ¿no? Que no piensan final porque tienen un contrato de trabajo, ¿no? En este caso, ¿no? a eso me refiero, que va en el contrato eso y es una especificación Eso de la es, empresa. Vale. Y luego ya está la flexibilidad también que nosotros tenemos, ¿no? Que, bueno, pues en mi caso similar, yo te diría que el 100% de empleados de Cisco tienen flexibilidad para organizar su jornada laboral. Y de hecho, cuando nos preguntan, o nos preguntaron hace varios años, ¿tú qué valoras de esto? Bueno, pues dijimos que en un casi 70% que los empleados de Cisco no necesitamos una oficina para trabajar, ¿no? Que no hace falta, que está bien tener un sitio para hacer reuniones, pero que tampoco lo vemos necesario. Y de hecho, el 82% de personas valoran positivamente en temas de recursos humanos la flexibilidad que te ofrece el teletrabajo, ¿no? Es una de nuestras señas de identidad, ¿no? Porque también está en nuestro ADN, es lo que vendemos también a las empresas, ¿no? Y de hecho luego también hay un beneficio para el empleado fundamental, no solo para tu vida personal, sino para tu bolsillo. De hecho, nosotros estimamos que en commute, ya solo en commute, en traslados, ahorras al año en torno a unos 1.000 euros de tu bolsillo. Entonces, bueno, pues también hay un la comida business case, fuera, ¿no? en el Justamente, restaurante, claro. que es muy interesante, ¿no? Y luego incluso hacia afuera, hacia clientes, ¿no? El teletrabajo es muy interesante porque es un ahorro de costes energéticos, de espacios y de mobiliario, que de media más o menos otro 50% que te ahorras en muebles. Con lo cual yo creo que al final es una triple dimensión de bienestar del empleado, de business case para la empresa y de también productividad, que yo creo que me parece poco ese 9%, ¿no? Para todos los beneficios que existe para cualquier empresa de poder reclutar a cualquier talento independientemente de donde esté. Al año que viene subirá la cifra. Cuando vosotros subáis al 6 y pico ya tiene que subir la media. Sí, yo creo que, puedes decir, con tantas ventajas, ¿cómo es posible que todavía será que somos españoles y es que nos tenemos que juntar? Ahí va un poco, ¿no? la pregunta que os iba a decir, ¿no? Que ¿cómo creéis que encaja? Porque, por ejemplo, sí que es cierto que vosotros, al ser empresa tecnológica y estáis, incluso pues, el caso de Cisco es una super realidad, ¿no? Y en Minsight lo mismo, vosotros también, aunque estéis más pequeñitos, pero el teletrabajo está a la orden del día, pero sí que es cierto que la cultura española, el teletrabajo, no termina, yo creo, de encajar, ¿no? Porque parece que necesita los altos cargos, ¿no? Pues tener... No me importa si estás trabajando o no, pero estás sentado en tu sitio de trabajo, ¿no? Entonces, ¿vosotros cómo creéis, mirando de cara afuera, no de cara a vuestra casa, a vuestra empresa, de cara afuera, qué percepción tenéis? Sí, yo creo que sí que hay bastante todavía de esa mentalidad. Quizá no tanto de ver sentada a la gente, sino de la capacidad de poderte reunir para hablar en muy poco tiempo de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que es más el engage que generan, ¿no? O sea, que si muchos empleados probablemente no se apuntan al teletrabajo es porque tienen esa sensación de que ya no tienen su puesto de trabajo, que ya ir más complicado y tienen, yo creo, esa sensación de que se quedan un poco lateral a la empresa. Yo creo que esto va a cambiar, porque en el 2020 más del 50% de trabajadores eran generación millennial. Esto, culturalmente hablando, va a suponer un cambio de gestión de recursos humanos brutal y no podemos estar gestionando los diferentes recursos humanos con las mismas prácticas de hace 20 años. Sí. Con lo cual, Teletrabajo al final ya. el cambio o lo eliges o hacen que cambies, ¿no? Porque al final el poder captar talento requiere una serie de políticas de recursos humanos que haces que te quedes con el buen talento. Al final a todos nos interesa tener el mejor talento, ¿no? Claro. No sino el mejor talento. Exacto. Y el mejor talento busca las mejores opciones. Totalmente. Entre estar anclado en una silla de 9 a 7 y estar de 9 a 7 en tu casa, que te da cierta flexibilidad
siendo igual de productivo o más, pues yo creo que ¿no? la diferencia es abismal, ¿no? ¿No? Y aparte que una empresa moderna lo que busca es objetivos, ¿no? No se busca ni controlar el horario, ni si a qué hora entras, a qué hora sales, sino al final lo que se busca son objetivos. Los objetivos que tienes que llegar y tú te distribuyes. Efectivamente. Y cuando se trabaja bajo este esquema y bajo este modelo de trabajo, pues el estar todos los días de 9 a 5 o el horario que sea, pues pasa a un segundo plano. Es que no te garantiza ser productivo, ¿no? Estar sentado en una silla. Desde luego. Al final hay otros métodos para gestionar la productividad de las empresas, ¿no? Y probablemente si le das confianza a esa persona, es un contrato de confianza. Si le das confianza a esa persona y tiene claro qué objetivos tiene que cumplir, es probable que incluso los exceda, ¿no? Y por tanto hay un win-win para el empleado y para la empresa, ¿no? Sin duda. Sí, además, bueno, lo que comentas, David, y también lo comentaba Maribel al principio, ¿no? Que al final ya es uno de los requisitos casi que marca una persona al momento de entrar en una empresa, ¿no? O sea, la flexibilidad, ya no teletrabajo, pero lo que, según el teletrabajo, en qué línea hablemos de teletrabajo, ¿no? Pero incluso eso, la flexibilidad, ¿no? Decir, bueno, pues para la conciliación de su vida personal y entonces sí que es cierto que para la retención de talento es una de las herramientas que están empezando ya a utilizar las empresas, porque dicen, jo, es que si no le doy esa flexibilidad se van a otro sitio. Entonces para parar la fuga esta de talento que tenemos actualmente, pues sí que es una de las herramientas que están moviendo. Sí, yo creo que hay que hibridar un poco, es decir, porque en este caso nosotros el porcentaje teletrabajo puro es más limitado y sin embargo teletrabajo, o sea, de trabajar en casa, todos. O sea, que eso va en nuestra cultura. Pero es verdad que quizá al ser ese contrato, o sea, esa cosa de, es que ya eres teletrabajo, ya como no puedes venir a la oficina, Dios mío. O sea, yo creo que tiene que ser un término medio, o sea, es el teletrabajo. O sea, no, yo creo que la palabra que tú has comentado antes, ¿no? De flexibilidad, es exacto, la que mejor ¿no? lo define, ¿no? Sí, es que lo otro es un poco arcaico, ¿no? Tienes la oficina cuando la necesitas y tienes trabajar en el entorno que tú consideras más adecuado cuando también lo necesites, ¿no? Claro. Muy bien, luego por el chat también habían preguntado, incluso en el momento de la inscripción, que qué competencias, esto es una pregunta que os lanzan a vosotros, que qué competencias creéis que debe reunir un candidato que trabaje de forma, pues en teletrabajo, ¿no? De forma virtual, es decir, si vosotros estuvierais, ¿no? En la parte, ¿no? de meter a una persona en vuestro equipo, pero que no vais a estar viendo todos los días, ¿qué competencias creéis que debe tener esa persona a priori? Para mí las mismas que si fuera en oficina física. Porque yo creo que estamos hablando de que efectivamente es el talento lo que tú necesitas y lógicamente lo único que tiene que contar es con la capacidad de poder comunicarse bien a través de las herramientas, ¿no? Que es una de las dificultades que tienen ellos, pero superada esa etapa inicial de manejarse con las herramientas, pues el mismo rigor de cumplimiento de proyectos, ¿no? Y está claro. Yo quizás añadiría una que es básicamente autonomía. Ser capaz básicamente de funcionar de forma autónoma. A mí me pasa mucho, en mi caso es muy peculiar porque mi reporte directo, como el 50% de los casos en Cisco, no está en nuestro país, mi jefe vive en Hamburgo. Entonces, bueno, pues yo cada semana me conecto por Webex, pero yo hago mi trabajo sin necesidad de tener a mi jefe detrás diciéndome que tengo que, físicamente me refiero. Y eso quizás al principio, si no estás acostumbrado, pues requiere genera cierto vértigo, y por tanto requiere cierta autonomía de tener. Y yo creo que la segunda skill no es tanto de ellos como nosotros, sino comunicar claramente qué esperamos de ese trabajo, ¿no? Porque cuando no estás físicamente allí tienes que explicar muy bien qué es lo que esperas de las personas, para qué lo vas a hacer y cuál es el objetivo a lograr, ¿no? Entonces yo creo que si tienen claras las reglas del juego, creo que es muy importante, ¿no? que es una relación natural, ¿no? Pero al final, al principio cuesta un poquito, ¿no? Te sientes un poquito desconectado, ¿no? De tomarte ese café con el jefe famoso, ¿no? De debatir, de despachar, pues al final no puede ser, pero bueno, hay otras formas de realizarlo, ¿no? Muy bien. Pues nada, pues ha sido realmente muy interesante, nos quedamos ya sin tiempo, pero ha sido muy interesante conocer vuestro punto de vista, tanto de las prácticas virtuales, tanto de, bueno, pues todo el tema del teletrabajo. Y nada, tenemos un correo electrónico tanto para alumnos de UNIR que estéis interesados en hacer prácticas virtuales, aulas.virtuales@unir.net. También podéis escribir a coi@unir.net, incluso empresas que estéis interesadas en adheriros a este proyecto, pues encantados de recibiros y contaros y ampliaros información. Muchísimas gracias de nuevo a los tres por estar con nosotros hoy y bueno, pues nos vemos en la próxima Open Class. Gracias también a vosotros. Muy bien, gracias a vosotros. Muchas gracias.